Muy buenas tardes, mi nombre es Johan Steven Gómez Gutiérrez, estudiante del curso Contratación Pública y Privada de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy vamos a responder algunas em, incógnitas sobre el trabajo a desarrollar, basándonos en las diferencias entre diferencias y similitudes entre un contrato público y un contrato privado. Entonces, pues vamos a empezar. La primera pregunta, pues dice, ¿cuál es la diferencia entre un contrato público y privado? Bueno, para lo que básicamente, para definir una contratación pública, es el procedimiento por el cual un ente del sector público selecciona, pues digamos, a una persona, ya sea natural o jurídica, que tiene, pues, digamos, acceso a ejecutar una obra. ¿Listo? Y una contratación privada es como un acuerdo de dos partes entre personas jurídicas o naturales, donde mediante un documento registrado, digamos que registran estos datos para la negociación y las condiciones de los pagos. Bueno, entonces ya teniendo pues la definición de esta diferencia entre un contrato público y un privado, Em, pues las principales diferencias es que, bueno, la contratación pública pues es un contrato por entidades del Estado, mientras que una contratación privada se hace por entidades de inversionistas, algo así para particulares, básicamente. Otra gran diferencia es que los inversionistas son el Estado o puede ser mixta, es decir, puede ser pública o privada. Y en este caso, para la contratación privada, es netamente capital exclusivo privado, es decir, de uno. Adicional, otra diferencia que también se implementa es que se desarrollan mandatos legales. En cambio, la contratación privada es un acuerdo mutuo entre particulares, pues como informé hace un momento, ya sean personas jurídicas o personas naturales. Adicional a ello, pues el financiamiento se hace pues a través de una gestión entre entidades del Estado, que quiere decir como ministerios, gobernadores y demás. En cambio, una contratación privada se busca inversionistas o accionistas para generar como un ingreso, ¿sí? Una acción entre varias partes y que esto pueda promover una ganancia en general. Adicional de estas diferencias, digamos que es básicamente la contratación privada, es básicamente un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo formal entre partes involucradas, donde pueden llegar a la flexibilidad de términos y condiciones acordadas en común. Mientras que la contratación privada siempre se está sujeta a competir con varios interesados en adquisición, ya sujeto a condiciones, pues, que le competen a la persona, al empleado como al empleado. Al empleador se le dejan básicamente bajas condiciones, mientras que al empleador le dan una acción de garantía más amplia. Bueno, la segunda pregunta es partes del contrato. Hay que establecer que para las partes del contrato, ya sea públicas o privadas, se basan en varios factores. La primera es la planeación. La planeación básicamente es un proceso de diseño, ¿sí? Donde se busca una selección de objetivos. Adicional de estos objetivos, metas y acciones que busquen acorde, ¿sí? A la visión del logro del resultado. Es decir, donde la empresa busca objetivos primordiales y la persona, pues, si encaja con ese perfil, puede llegar a someterse a este contrato. Adicional, pues la importancia de la planeación es que se basa en soportes y fundamentos del contrato y el trámite, permite que el contrato se ajuste a las necesidades de la entidad, como anteriormente lo mencionaba, y se convierte en un contrato instrumento para el cumplimiento de la misión de la entidad. Netamente, eh, la planeación básicamente busca orientar la orientación y la objetivo enmarcado a lo que se quiere llegar. Otra base importante es la exigencia de la reglamentación. Estas exigencias de la reglamentación va por el decreto 2170 de 2002, artículo 8. Los requerimientos también de esta planeación son información detallada, netamente detallada y concreta, fiable, y esta podría ser
indistintamente a varios contratos. ¿Listo? Además de ello, un producto de planeación. ¿Qué quiere decir esto? Un producto de planeación es precisar el objetivo, plazo y valor. En este caso, lo que varía eh, el valor de a qué se debe llegar y a qué se debe terminar. Además de ellos, también puedes determinar los recursos y fuentes de documentación. Adicional de ello, otra base importante es el precontractual. Este es una prueba de la importancia y la trascendencia de la etapa de la preparatoria en el hecho de la normatividad que regula pues los contratos públicos en Colombia. En este caso pues los requerimientos se varían en términos en selección de contratista y suscripción o celebración. También pues adicional a ello, pues estos contratos o bueno, firmas de los contratos varía dependiendo pues el ejercimiento del cargo. Además de ello, también algo muy importante son las ejecuciones del contrato, que son la designación, el acto de inicio y el anticipo. ¿Listo? Adicional a ello, la terminación de la ejecución del contrato, pues pueden ser por varias independencias, ya sea cuando vence el plazo del contrato, cuando se vence pues la garantía y adicional a ello, cuando lo determina la administración. La administración es la que básicamente gestiona cuando que no se requiere una persona en ese cargo. Es decir, básicamente como un ejemplo claro, como los call center, ya que pues su personal rota constantemente por la variación de las llamadas y esto gestiona que el cuerpo, ¿sí? de esta operación pues se gestione en una variedad de personas y pues no haya em, no haya como una estabilidad, ¿sí? A nivel de la planta. Adicional de ello, pues los términos siempre pues van sujetos a lo que pues mande las gerencias y los actos administrativos. Otra parte importante es el postcontractual. Pues es una actuación de posteriores del vencimiento del término establecido en los contratos del acto. ¿Qué quiere decir en esto? Cuando da por terminado de manera anticipada lo que hizo el contrato. Además, pues las actividades del postcontractual va con la liquidación, que pues es cuando termina su contrato, y la utilización de garantías, según los propios y lo pactado, pues en el contrato, obviamente. Otra pregunta pues adicional son los principios del contrato público. Bueno, acá los contratos del principio público y tanto privado varían en varias categorías. El primero, la transparencia, pues en este caso mediante el cual se pretende em, implicar la igualdad en las oportunidades para las personas, la economía, donde varía la modalidad de contratación dependiendo del objeto contractual que desea la complejidad y los costos agilizados por los trámites. Adicional también de ello, la responsabilidad que se busca ejercer un equilibrio entre el derecho y el deber. Adicional de ello, eh, también tenemos los contratos, pues bueno, los principios del contrato privado, que es el principio de la autonomía, de la voluntad, donde lleva ese principio que configura al creador de la relación jurídica, siendo pues por ello necesario que realice plena libertad. El principio de la relatividad al contrato, la eficiencia, básicamente, la eficiencia que cumple el contrato hacia esa persona. También el principio de obligación, es decir, se refiere pues al interés de que persiguen por ambas partes, generar una relación pública, jurídica y también legítima existencia de la conducta entre la persona que pues da empleo y el empleador. Adicional de ello, pues el principio de la causa pues concreta es otra pues importante en ese sentido, es la causa del negocio, ¿sí? Que pues da un ordenamiento jurídico pues a las doctrinas que desea en este caso el contrato. Otra pregunta que pues se nos plantea son los tipos o clasificaciones. Bueno, en este caso los principios, bueno, los contratos pues varían dependiendo pues en este caso ya sean jurídicos o, perdón, ya sean en este caso públicos o privados. Entonces,
Primeramente, los contratos unilaterales y bilaterales. Estos contratos son, bueno, los unilaterales son aquellos realizados por una parte bilateralmente por dos participantes. Los contratos gratuitos son contratos pues donde se logra otorgar pues algún bien o servicio sin necesidad de algo a cambio. Los onerosos, en cambio, pues este caso conlleva un precio. Es decir, que alguien, pues digamos, comprende una acción de recibir un precio para la otra parte, es decir, como el salario. O pues también como el contrato de compra-venta. Otro pues adicional a ello es el contrato real. En este caso pues es contrato real se refiere pues a aquellos acuerdos para la perfección. Es decir, que no hasta que haya un consentimiento de la entrega de bien. Adicional a ello, pues también los contratos consensuales pues son aquellos que solo se necesitan del consentimiento. Es decir, como lo informé hace un momento, como un contrato de compra-venta. Otros contratos que pues podemos se ejercen en el sector privado, pues es el contrato hora labor, pues que se contrata a la persona por cierta cantidad de horas en el día, dependiendo pues el requerimiento. El contrato de concesión de horas cuando pues se refiere a la realización de prestación que pues establece los artículos del Ministerio de Trabajo, donde pues busca básicamente una restauración, ¿sí? La reparación de conservación y el mantenimiento de las edificaciones. Además, pues el contrato de concesión de servicios, este se encomienda pues a la empresa, pues a la gestión de un servicio que pues la persona esté presentando. Además, pues contrato de servicio que es sujeto o suministro a la prestación que pues conlleva el resultado a la actuación pues de obras o suministración. Es decir, que pues lleven al precio unitario, básicamente. ¿Listo? Y otra pues pregunta que se genera pues en esta pregunta, en esta información o bueno, la presentación como tal, es las responsabilidades por incumplimiento del contrato. Bueno, en el contrato público pues según el manual del Ministerio del Trabajo, pues las multas van desde exigir al contratista pues el cumplimiento de las obligaciones, además adicional de ello pues procedan derecho durante pues la vigencia del contrato, además también se deben aportar pues las pruebas, ¿sí? Que indique pues el soporte de su defensa. Es decir, si uno tiene acusaciones frente al contratista, la persona que no generó pues dicha cumplimiento del contrato, hay que tener pues en este caso pruebas necesarias. Además, pues el otro base importante es que en este caso, pues por el incumplimiento llevará pues a una multa que pues le genere directamente a los contratistas. Para contratos privados, pues dependiendo pues la modalidad del contrato, pues en este caso, pues nos indica aquí que según pues el artículo 1546, pues establece unas directrices por incumplimiento de lo que son los contratos públicos. Es decir, pues digamos que las condiciones absueltas, pues en caso de no cumplirse por lo pedido o por lo firmado, eh, directamente genera una indemnización de los perjuicios que pues ha tenido esta persona por el incumplimiento. Y pues adicional a ello está pues es nuestra presentación. Muchísimas gracias por en este caso tenernos en cuenta y poder expresarnos frente a los contratos públicos y privados y pues gestionar y mejorar pues nuestra calidad de presentación para poder acordar y mostrar lo que es un desarrollo de actividad dependiendo pues los contratos. Entonces muchísimas gracias por en este caso presentarnos. Pues doy por finalizado el video. Que tengan un feliz día. Hasta luego.